Hola a todos y todas. En este vídeo vamos a comenzar nuestra unidad 10 de trabajo denominada el método contable. Esta unidad es la que nos inicia en el mundo contable de la empresa. En concreto, en este vídeo vamos a ver qué es la contabilidad y cómo se forma el patrimonio de la empresa. Pues bien, la contabilidad nace como una ciencia. Es una técnica que interpreta, mide y describe los hechos económicos de la actividad empresarial. El objeto de la contabilidad no es más que el estudio y representación del patrimonio de la empresa. Este estudio se puede hacer tanto de una forma estática como de una forma dinámica. Estática se referirá a un momento determinado y de forma dinámica será para ver la evolución que ha tenido la empresa en un determinado periodo. La principal ventaja de la contabilidad es la información tan valiosa que va a aportar a la empresa, información necesaria para tomar determinadas decisiones en los departamentos de la empresa. En cuanto a la finalidad y características de la contabilidad, la principal finalidad de la contabilidad es la preparación de los estados contables. ¿Para qué? Estos estados contables tienen que reflejar de forma fiel los verdaderos resultados de la actividad empresarial en un periodo determinado, para así ver cuál es la verdadera situación económica y financiera de la empresa. El Código de Comercio, en su artículo 25, nos indica que todo empresario deberá llevar una contabilidad ordenada, adecuada a la actividad de su empresa, que permita un seguimiento cronológico de todas sus operaciones, así como poder elaborar de forma periódica balances e inventarios. Todo este tipo de información lo iremos viendo a lo largo de este y otros temas. También en el artículo 25.2, el Código de Comercio nos dice que la contabilidad será llevada directamente por los empresarios o por otras personas debidamente autorizadas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la empresa puede subcontratar a una asesoría, imaginaros, para que le lleve todo el tema contable. Los estados contables, la información que se refleje en estos estados contables debe tener determinadas características, ¿vale? Porque tiene que ser una información útil y su principal característica tiene que ser la utilidad de esa información. Pero además, otras que podemos tener en cuenta son la fiabilidad, relevancia, comprensibilidad y comparabilidad. Fiabilidad, ¿qué quiere decir? Pues que esa información no puede tener errores. Tiene que ser una información fiable, porque no tiene sentido tomar decisiones con una información errónea. Relevante. Relevante es que esa información se va a utilizar para tomar determinadas decisiones y van a influir en los acontecimientos que sucedan a partir de entonces en la empresa. Comprensibilidad, que sea fácil de entender, fácil de comprender. Y, por último, comparabilidad. Esa información se puede tener que comparar entre una misma empresa en diferentes periodos o bien entre diferentes empresas. Para eso veremos posteriormente cómo se utilizan términos similares para la contabilidad de todas las empresas y que tenemos un manual, una orden, una normativa que nos da de guía para cómo utilizar y cómo contabilizar los diferentes hechos que sucedan en la empresa. Vamos a seguir viendo los tipos de contabilidad que nos podemos encontrar según los tipos de usuario. Tenemos la contabilidad financiera y la contabilidad de costes. La contabilidad financiera también se denomina contabilidad externa. Esta va a facilitar información sobre el funcionamiento y la situación financiera de la empresa. Esta información puede ser interesante tanto para los usuarios externos a la empresa, como pueden ser clientes, proveedores, entidades financieras, así como para usuarios internos, aquellos que pertenecen a la propia empresa, como pueden ser los propietarios, directivos, accionistas, etc. Por último, tenemos la contabilidad de coste, también denominada contabilidad interna.
Esta lo que hace es calcular los costes y nos va a servir para tomar decisiones en cuanto a cómo producir, cómo organizarnos de forma interna, etcétera. Una vez que sabemos qué es la contabilidad, sus principales características y los tipos de usuarios que nos podemos encontrar en la contabilidad, vamos a seguir viendo el patrimonio de la empresa. Este concepto para nosotros no es totalmente nuevo, puesto que ya lo hemos estudiado con anterioridad. El patrimonio de la empresa se refiere a todos aquellos bienes, derechos y obligaciones que tiene una empresa en un momento determinado. Esto puede ser la maquinaria, mobiliario, una obligación de pago con un proveedor, etcétera. Por tanto, podemos entender el patrimonio empresarial como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que tiene la empresa en un momento determinado. Ya hemos visto anteriormente cuál es la ecuación fundamental del patrimonio. La tenemos aquí. Patrimonio neto sería igual a los bienes más derechos menos las obligaciones. Los bienes más los derechos sería la parte positiva del patrimonio, mientras que las obligaciones sería la parte negativa del patrimonio neto. Un ejemplo de un bien, como hemos dicho, puede ser la maquinaria, el mobiliario, las mercaderías. Ejemplo de derecho, pues una factura que un cliente me debe todavía porque no me la ha pagado. Y una obligación puede ser una obligación de devolverle un préstamo al banco, una obligación de pago con un proveedor, etcétera. El patrimonio neto lo que va a reflejar es cuál es el valor de mi empresa en un momento determinado. Por ejemplo, si los propietarios decidiesen vender hoy la empresa, ¿qué obtendrían si lo vendiesen todo y cobrasen todo lo que deben, pagando todas sus deudas? Ese sería el verdadero sentido de el significado del patrimonio. Esto que hemos visto, que el patrimonio se compone de bienes, derechos y obligaciones, cada uno de estos bienes, derechos y obligaciones se van a denominar elementos patrimoniales. ¿Vale? Cada uno de los bienes, derechos y obligaciones que hemos visto que forman el patrimonio de la empresa, los vamos a denominar elementos patrimoniales. Por tanto, un elemento patrimonial es un bien, un derecho o una obligación que posee una empresa en un momento determinado. ¿Cómo podemos identificar estos elementos patrimoniales? Pues bien, para eso vamos a utilizar la nomenclatura general que nos facilita el Plan General Contable. Esta nomenclatura, esta forma de denominar a estos elementos patrimoniales no es obligatoria. ¿De acuerdo? Ya veremos las partes del Plan General Contabilidad y cómo estas partes hay dos de ellas que no son obligatorias y por tanto se podrían modificar. Pero en principio se recomienda seguirlas para que la característica de comparabilidad no se desvirtúe. Algunos ejemplos de denominaciones que os podéis encontrar en el Plan General Contable lo tenéis aquí. Las mercaderías, que es el valor de los productos que la empresa tiene en el almacén. La maquinaria, conjunto de bienes de producción de la empresa. Construcciones, conjunto de edificios y construcciones que posee la empresa. Los elementos de transporte, mobiliario, la caja, que es el dinero en efectivo, el banco, los equipos para el proceso de la información, las aplicaciones informáticas, los clientes, acreedores por prestaciones de servicio, es decir, son obligaciones que nacen cuando otra empresa nos presta un servicio y no le pagamos en ese momento. Las deudas que tengamos con las entidades de crédito, los proveedores de efectos comerciales a pagar, que esta deuda aparecerá cuando tengamos una letra de cambio o un pagaré. Y los proveedores, deudas por compras de productos, materias primas, con suministradores de servicios utilizados en el proceso productivo, etc. Cuando nosotros compremos determinadas materias primas, suministros necesarios para poder prestar nuestro servicio o vender nuestro producto, esas personas, esas empresas que nos presten esos servicios serán proveedores. Y siempre y cuando se los dejemos a deber.
Esta clasificación, estos tipos de elementos patrimoniales, estas denominaciones, como lo queráis llamar, tenéis que ir haciendo con ellas. Por tanto, tenéis que leerlas una, otra, varias veces hasta que la comprendáis y se os vaya quedando en vuestra memoria. En el próximo vídeo vamos a ver cómo estos elementos patrimoniales se organizan en masas patrimoniales. Por tanto, os insto a que sigáis viendo el siguiente vídeo.